Hablaba fuera allá de aire con Jorge y ya veo que ahora cuando empecemos a tocar los temas me empecé a escribir, van a señalar hasta los nidos de los pájaros del árbol, te digo, porque me diste con una crudeza en el corte, vamos a ver si la llevo al aire la crudeza. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Bien, negro, querido, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a por la idea es instalar debates. Porque vos, el tema tiene que ver con, presentaste un proyecto para crear la Oficina Municipal Anticorrupción y pensábamos, hacíamos como un juego entre nosotros, decir, claro que en Santa Fe también puede haber algún hecho de corrupción y también hablamos algo de temas nacionales, pero el tema es cómo, yo te preguntaba, cómo lo investigo, cómo hago la previa, cómo aquello que sospecho que también me da ahí en papel está formalizado, cómo yo caigo y me baso en decir acá hay un hecho de corrupción, ¿no? Que no es lo complicado. Sí, no es fácil detectar un hecho de corrupción, por eso, entre otras cosas, planteamos el proyecto. Primero porque no hay una oficina anticorrupción en el ámbito municipal, y eso es bastante grave, teniendo en cuenta que esto es una política, la creación de oficinas o estrategias de lucha contra la corrupción que viene de los años 90, bueno, ya llevamos 30 años y a mediados de los años 90, con distintas convenciones internacionales, normas nacionales, normas provinciales, y nosotros estamos muy atrás. Entonces es hora de ponernos a la vanguardia de la lucha contra la corrupción en la ciudad de Santa Fe, y decía que es bastante difícil porque, bueno, siempre se tienen sospechas, alguien te dice esto, te dice otro, hay investigaciones periodísticas, hay personas que, bueno, pueden tener conocimiento de presuntos hechos de corrupción o casos de corrupción, pero no tienen dónde recurrir. Me refiero a cuestiones tradicionales donde circula la corrupción, por ejemplo, en la obra pública. Entonces, ahí, ante un potencial sobreprecios o ofrecimientos o pago de coimas o conflictos de intereses, los casos típicos de corrupción, ¿a dónde vamos? El vecino que está escuchando. ¿A dónde va? Yo sospecho. Sí. Más que un medio, porque yo digo, abro el mensajero y dice, yo aquella que hicieron acá, la gente dice, ¿y dónde va ese vecino? Bueno, en realidad no tiene dónde ir. Puede ir a hacer la denuncia en la policía, yo diría que me empiezo a reír solo. Sí. Puede ir a hacer la denuncia al Ministerio Público de la Acusación, a un fiscal, pero claro, uno no puede caer y decir, che, me dijeron que acá hubo un sobreprecio, o el que alguien se llevó una coima. El fiscal cargado de laburo, ¿viste? Con un homicidio como el que estaban hablando hace un rato acá, con un robo calificado allá, y ante el dicho de un vecino probablemente no reaccione. Entonces no tenemos ninguna instancia que haga una investigación previa y que después haga la denuncia penal si así corresponde, o inste un procedimiento administrativo o una causa civil si corresponda. Yo estoy pensando que nosotros necesitamos en la ciudad de Santa Fe, por eso presento el proyecto, una instancia de este tipo, que nosotros tenemos a nivel provincial y a nivel nacional oficinas anticorrupción. Sí. En la provincia de Santa Fe está creada desde el año 2008. El problema que tiene es que esa oficina anticorrupción de la provincia de Santa Fe, a la que ningún vecino debe conocer, porque no. nadie sabe que existe. ¿Hay sede de la oficina? No. Acá ¿hay una sede? ¿Yo tengo un lugar para golpear hoy o no? Sí, tenés que ir o sea, depende del Ministerio de Justicia. Hoy Ministerio de Seguridad y Justicia, pero nadie la conoce, porque como depende del Poder Ejecutivo, claro, el Poder Ejecutivo no le interesa que lo estén investigando. Entonces, lo que yo planteo es una oficina anticorrupción autónoma, o sea, independiente del Poder Ejecutivo, por fuera de la órbita del Poder Ejecutivo Municipal, y donde el Ejecutivo Municipal ni siquiera tiene ni voz ni voto en la selección del director de la oficina, porque si no... Perdón, ¿y no cambia el gobierno, cambian los autores? No. No, porque el plazo de ejercicio del cargo de director de la oficina es de 5 años. Entonces, y tampoco, o sea, como la Auditoría General de la Nación, tampoco controlada por la oposición. Ni oposición ni oficialismo. Bien. Si no, no tiene sentido. Claro, o sea, si se politiza la Oficina Anticorrupción, pierde el sentido, se disuelve y es un órgano burocrático más. Tiene que tener autonomía y un alto perfil técnico. Y por supuesto que su director, lo que yo propongo es que sea elegido por el Consejo, que es el órgano más representativo de los vecinos de la ciudad de Santa Fe, con mayorías especiales. Cuestión que ningún partido político pueda controlar la designación, sino que sea un consenso entre varios partidos políticos para la designación del director. Pero el director tiene que ser, como yo pongo ahí una serie de requisitos, abogado, que tenga matrícula, porque requiere un conocimiento técnico importante. Si nosotros
creamos una oficina anticorrupción dependiente del Poder Ejecutivo o de algún partido político, yo diría que ni siquiera avancemos en el proyecto. No tiene sentido crearla. Ningún sentido. No tiene sentido. Y en el marco, porque hablábamos recién, digo, en esto que decimos siempre, obra pública, y viste que entonces dejamos hacerla, ¿no? Porque la necesitamos, hay que controlarla, mejorarla, y sabemos que viene por ahí. Yo soy lo que dice, bueno, el privado, dentro de las patas de las dos patas, el privado, bueno, quiere hacer su negocio y habilita. ¿Un privado puede ser investigado también en una maniobra? Digo, ¿es responsable? Porque yo siempre digo, yo busco mi ganancia, soy privado, yo soy el empresario, te dicen. No es culpa mía, vos te eligió la gente. ¿Es investigado, tiene responsabilidad en un hecho de corrupción? Sí, por supuesto. Supongamos una persona que para acceder a una licitación, de lo que sea, o una contratación pública, paga una coima. Es responsable, está cometiendo el mismo delito que el funcionario que la recibe. Yo le llamo comisión, Jorge, una comisión a un vendedor que justo vos lo llamás cometa. Bueno, una comisión es una comisión, hay comisiones que están legalizadas, pero cuando se paga o se recibe una coima, o sea, algo que es ilícito, a cambio de obtener un beneficio por parte del Estado, de un funcionario público, un funcionario administrativo, eso es una coima. Es una coima. Vamos, a ver, te para un inspector municipal, que es un funcionario público, y para que no, o sea, para la omisión del acto... Me agiliza el trámite, no te no le llamemos así, que tengo un montón de amigos del otro. No, me agiliza el trámite, es una coima. Sí, le pagás para que te agilice el trámite, entre comillas, es una coima. Ahora, por supuesto que como nosotros vivimos en un país que está acostumbrado a la ilegalidad y a las pequeñas ilegalidades, eso es parte, yo diría, de la vida cotidiana, es un acervo cultural de los argentinos, el incumplimiento de normas y estas cuestiones como de viveza criolla. Pero después eso va escalando. Y llega el momento en que ese que recibe la coima para aceitar de pequeña escala, el ladrón de gallinas, después se convierte en el líder de una gran organización criminal, en el sentido que después va a realizar sin ningún tipo de inconvenientes un acto corrupto donde involucre mucho más dinero. Y acá hay una cuestión importante, no es solo una cuestión moral, ¿sí?, o legal. Es también una cuestión de los recursos del Estado municipal. Un Estado con menos corrupción, un gobierno con menos corrupción es mucho más barato para los vecinos. Se ahorra mucho más dinero, porque si hay que pagar sobreprecios por cualquier cosa, entonces se encarece el gasto. Y el gasto es el intendente, la plata no es de él, cualquier intendente. La plata es de los vecinos. Entonces, los ejecutivos municipales lo que hacen es administrar el dinero de los vecinos y tienen que hacerlo con transparencia, y nosotros exigimos todo el tiempo mucha transparencia y con eficiencia. ¿Qué significa eso? Que hay que lograr el objetivo de tapar un bache al menor costo posible, porque el dinero lo pagan los contribuyentes. Entonces, trabajar sobre políticas de lucha contra la corrupción y de prevención, porque la otra tarea de la oficina es trabajar sobre programas y políticas de reformas para mejorar la eficiencia y la transparencia del Estado municipal y los procesos de compra, de contrataciones, etcétera, va a hacer que el Estado municipal sea más eficiente, gaste menos dinero, hagas más cosas y sea transparente como corresponde. En un sistema republicano el gobierno tiene que ser así. Y nosotros no podemos seguir discutiendo en el 2025 te tiro estas cosas. Porque ahora hay veces, y también al no ser tan grande es muy común que nos veamos, la verdad que conseguí para, no sé, vamos a hablar de un asfalto, una empedrada, pero bueno, justo el que vende es pariente mío. Y no, pero puede pasar, digo, un lugar chico, o no. Sí, pero... El tema es si siempre está en pariente mío y si hay un sobreprecio, ¿cómo lo investigo eso? De eso se trata justamente, de que no haya privilegios. O sea, si queremos vivir en una sociedad sin privilegios, por lo menos sin privilegios de este tipo, porque los privilegios no desaparecen nunca de las sociedades modernas, pero de este tipo, donde tu condición, tu relación con un funcionario público sea la condición de posibilidad de acceder a un servicio. No, en realidad el Estado tiene que brindarle el mismo servicio a todos los ciudadanos de la misma manera y al mismo costo, con algunas diferencias que estén justificadas, obviamente, legalmente,
alguna diferencia por ciertas condiciones personales, qué sé yo, los descuentos para jubilados, el acceso preferente para las mujeres embarazadas o para los jubilados o para los niños, eso está dentro de las excepciones razonables. Ahora, ¿por qué vos vas a tener un privilegio simplemente porque conocés al intendente de turno o algún funcionario de turno? Esto es lo que aparte enoja mucho a la gente. Esto enoja a la gente, genera mucha bronca, estas situaciones de desigualdad y ni hablar las situaciones de gran corrupción. Bueno, pero yo te preguntaba porque esto de una cosa y la idea que tenemos, que es donde vemos un movimiento, va a venir un vecino y te va a decir acá hay algo raro, ¿sí? Porque lo hacemos naturalmente, ¿por qué? Porque naturalizamos que para que haya una obra, un movimiento, una acción, tiene que haber algo, siempre, mal naturalizado, el político y el no político, ya llegamos en la historia. Digo, ¿cómo hacemos después porque yo quiero ir a presentar una denuncia sin que sea un escándalo? Digo, quiero saber, quiero conocerme. En este proyecto que presentás, ¿puedo ir a presentarme a decir, como dijiste, che, la verdad que están poniendo un pavimento acá que no va, esto va a durar 2 días. Che, están haciendo... Porque hablábamos recién y quiero recordar con la gente, no hay casos más que mediatizados donde veamos que alguien se va esposado en un patrullero y ha sido parte de un gobierno municipal, estamos hablando ahora. Sí, efectivamente, eso no ha ocurrido. Y lo que nosotros estamos pensando en el proyecto es que efectivamente cualquier vecino o cualquier vecina, como cualquier periodista o cualquier organización, cualquier persona jurídica, esto es una empresa, cualquiera pueda realizar una denuncia. No tiene que, esa denuncia no necesariamente implica un juicio en el cual se presentan pruebas. No, para eso está la oficina, o estaría la Oficina Anticorrupción, para poder iniciar una investigación sumaria, una pesquisa, para determinar si hay elementos que presuman que hay un delito. Si hay presumiblemente un delito que está asociado a un caso de corrupción, que puede ser de cohecho, bueno, en definitiva, cuestiones más técnicas, pueda iniciar una denuncia ante un fiscal, ante los órganos que correspondan. Tal vez determina que no lo hay, no hay elementos, no hay pruebas, o bien que no se trata de una cuestión penal, más bien una cuestión administrativa, una falta administrativa, donde está involucrado algún trabajador o alguna trabajadora municipal o de algún ente autárquico, y entonces se inicia un procedimiento administrativo. Pero lo que tiene que haber es alguna instancia, que hoy no existe, que le ofrezca a los vecinos o a cualquiera la posibilidad de acudir y que se abra mínimamente una investigación. Eso no existe hoy. Por lo tanto, cualquiera que tiene sospechas de un acto de corrupción a nivel municipal no tiene a dónde ir y tiene que masticar la bronca en su casa. Y solo con denuncia recibida o tu idea, vos pensás en una idea, yo voy a investigar igual, no hace falta que venga un vecino, voy a controlar, porque ¿viste? Están los órganos de control, pero que dependen, ¿viste? Cuando estoy de los dos lados del mostrador. Puede controlar en tu idea, y después te quiero preguntar cuál es lo factible, cuán factible lo es, en tu idea, en esta presentación. ¿Puede controlar sin que venga un vecino o un periodista a ponerlo en el tapete o es a la espera de denuncias? No. Es a partir de denuncias. Bien. De oficio, que es lo que vos estás preguntando. ¿De oficio puede la oficina? Sí. Tiene que actuar de oficio si tiene alguna sospecha razonable de que hay, qué sé yo, al leer un pliego licitatorio detecta que hay alguna cuestión que no cierra y de oficio puede actuar, podría actuar, porque lo digo potencialmente porque después hay que ver si se aprueba este proyecto, y también a partir de noticias periodísticas, sin necesidad de que ningún periodista haga una denuncia, simplemente porque ha cobrado estado público una situación que ocurre habitualmente en los medios de comunicación, eso activaría inmediatamente la intervención de la Oficina Anticorrupción, que está justamente para eso. Bien. ¿Sí? Porque, y después está la otra cuestión que vos me preguntás, ¿y los órganos de control? ¿Existen órganos de control en el nivel municipal? Sí, está el Tribunal de Cuentas. El problema es que el Tribunal de Cuentas solo controla la ejecución vamos a decirlo así, en términos muy sencillos, la ejecución del gasto que está autorizado por la ordenanza de presupuesto, por el presupuesto, y después tiene facultades de control, pero no son grandes facultades de control, por lo menos en el sentido que yo lo estoy planteando. Y en segundo lugar, los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos, son avalados por el Consejo, pero son elegidos por el Intendente. Y en este caso específico, de los 3 miembros del Tribunal de Cuentas, 2 son exfuncionarios de este mismo Intendente. Entonces, a ver, yo lo voy a decir con absoluta claridad. No va a haber, no esperen
¿sí?, grandes controles, y ante la detección de algunos casos, de algunas irregularidades, no esperen grandes reacciones y grandes denuncias de un tribunal de cuentas que está integrado por personas cercanas al intendente. Claro, y designadas por DAL, digo, en este Claro. o en cualquiera de los casos. Sí, es que el controlador no puede ser amigo del controlado. Bueno, y eso, digo, ¿cómo lo medimos? Yo estoy pensando ahí que trae gente de afuera. No, porque, a ver, por supuesto que después hay causales para la destitución de quien conduce una oficina anticorrupción. Sí, ante eventuales casos de corrupción se hace el dobolu, digamos. Claro, Vamos a hacer después te van a decir, ¿quién va a controlar a los que controlan? Te van a preguntar. un viejo dilema de los estudios de corrupción, que es ¿quién controla a los controladores? Who watch the watchman? ¿Quién controla a los controladores? Bueno, el Consejo también tiene facultades de control. Ajá. Sobre... Sí, no Bien. es que le damos un poder absoluto a esta oficina, pero lo que vendría a ocupar es una vacancia, una ausencia absoluta de una instancia donde podamos de verdad discutir sobre las cuestiones de corrupción, y también para mejorar las políticas de transparencia de cara al futuro. Yo siempre, lo mismo que en seguridad, planteo esto: a ver, dentro de 20 años no podemos estar discutiendo de lo mismo, o sea, vamos a discutir otra cosa. Si hace 25 años venimos discutiendo de corrupción, o 30, si hace 25 años venimos discutiendo de lo mismo de seguridad, y siempre tenemos el mismo problema, es porque, bueno, claramente no estamos yendo por el lado correcto. Hay que rectificar, hay que innovar, hay que imaginar cosas nuevas, porque le estamos fallando. ¿Hay en algún lado algo, digo, armado municipalmente o parecido a esto que estamos hablando, Jorge? ¿Hay En todo el mundo, sí, en todo el mundo. La mayoría de los gobiernos locales de todo el mundo. ¿Y en Argentina? Y en Argentina sí hay algunos, pero... No me digan del amigo, no, los que llegan con el mismo gobierno, porque si no es complicado. No, hay distintos diseños, eso es. Yo traté de hacer un diseño que se ajuste lo más posible a una oficina seria, que tenga las condiciones, los incentivos y las condiciones institucionales, o sea, la suficiente autonomía e independencia y el suficiente perfil técnico, capacidades técnicas para que funcione, porque si no, no funciona. Y esto hay muchas experiencias en la Argentina. Yo me acuerdo la primera vez que hablé con vos, que te escribía un montón de gente, decía, Jorge, mi profe, qué bueno en esto. Digo, ¿y por qué digo lo de profe, el profesional? Porque hay cosas técnicas que inclusive nosotros mismos, creo que en los medios, muchas veces tocamos o leemos o nos pasaron algo y tiene que ver con licitaciones. Y son cuestiones técnicas que no conocemos y que creo, y no se me enoje ninguno, que pocos también de los concejales que no tengan en este caso un título más cercano al de abogado, que puedan leer esas palabritas técnicas o entre líneas, porque es difícil, porque muchas veces estas cuestiones deben venir ya anexadas en las mismas licitaciones. Sí, es muy complejo leer una licitación. Yo lo leo y te digo, va bien, te digo yo. Y vos capaz que lo leí y ves otra cosa. Sí, incluso a mí se me pasan por alto seguramente millones de cosas. Por eso también es importante tener la oficina, porque nosotros como consejo somos un órgano de control también. Todos los poderes legislativos controlan al Ejecutivo. Pero ¿cómo hacen los concejales? Que no tenemos un conocimiento técnico para leer un pliego licitatorio de 150 páginas con cuestiones hipertécnicas para evaluar eso. Necesitamos entonces, todos contratar o buscar a algún especialista que lo lea. Para eso también sirve la Oficina Anticorrupción. Para que los concejales, que tienen que después controlar al Ejecutivo, puedan tener una mirada técnica sobre un pliego licitatorio y que advierta la oficina, tengan cuidado con esto y con esto. A nosotros nos parece que esto no es transparente, esto puede ser un sesgo hacia determinados oferentes. Entonces, también ayudaría a mejorar los mecanismos de control, la capacidad de control del Consejo. Me voy a apoyar en algunos, porque algunos que hablan ya de temas que pasan en la ciudad y que no tienen que ver con esto. Porque se podrá hacer, cuando tenga que ver con algo de corrupción, en caso de que se implemente, podrá hacer los otros temas, ya lo voy a tocar, pero alguien me habla de algo... si se puede acudir en estos casos, hoy, por ejemplo, creo que lo dijiste en la charla, el movimiento al Ministerio Público de la Acusación. Sí. Sería algo de esto, pero más municipal. ¿Similar sería lo del Ministerio Público de la Acusación? ¿Esto? No, porque el Ministerio Público de la Acusación representa a los ciudadanos en la acción penal. Ante la potencial comisión de un delito, lo investiga, después entra en el proceso judicial. En este caso, sería una oficina anticorrupción que se dedicaría solo al sistema público municipal y eventualmente, si la oficina
detecta que hay un potencial delito, hace la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, porque no puede, la oficina no es para juzgar a nadie, ¿sí? Es para hacer una investigación preliminar, y si detecta que hay en el acto de corrupción un delito penal o un potencial delito penal, o sea, un ilícito penal, ahí sí tiene que hacer la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, incluso presentarse como querellante en algunas casos. Ahí una palabra aparece mucho, no es más burocracia, no son muchos empleados más, ¿con cuánta gente se puede manejar? En el proyecto hay 3 personas nomás, el director y 2 secretarios. Alcanzaría con eso. Sí, el secretario trae al secretario y el... el secretario y el... No, porque... Entonces ahí pierde también el sentido. Si es una bolsa de trabajo, pierde el sentido. Yo no estoy pensando de ninguna manera en una bolsa de trabajo donde caiga cualquiera a hacer cualquier cosa, sino en 3 perfiles muy técnicos. De hecho, pongo las condiciones para ser director. Y 2 secretarías, una de investigación y otra para trabajar la prevención. Porque también hay que mejorar las condiciones o las capacidades estatales para prevenir los casos de corrupción. Entonces se llaman políticas de transparencia. Después sí, capaz que tiene alguna estructura administrativa, pero es sacar un empleado de algún lado para ponerlo acá para que reciba la denuncia. Pero no más que eso. Y de nuevo, yo les aseguro que si nosotros mejoramos la transparencia y la eficiencia del Estado municipal, por supuesto no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, vamos a ahorrar muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero que el que saldría sostener una pequeña estructura burocrática. Vamos a ver cómo le va entrando la bala, porque el Santa Fe... Bueno, pero lo hablamos nosotros antes y la gente, también algo legisladores, ya sospechamos del otro. Entonces, cuando llega alguien nuevo, también sospechamos de alguien nuevo. Venga. Entonces, esa idea es complicada de cambiarla, Jorge, porque si yo ya sospecho que el que va a venir a acompañarte y el otro es amigo del... Bueno, es como que ya prácticamente prefieren un rey. Te consulto el tema de seguridad, sí, que también es un tema que vos abarcás demasiado. ¿Cómo estamos en los últimos tiempos? Ayer vino Pablo Farías y también yo sentí que me hablaba de una mejora en el tema de seguridad. ¿Vos cómo lo ves a esto? Se me va a caer risa, ¿no? ¿Para qué lo cité a Pablo? A ver, ¿cuántos mensajes cuando empezamos a hablar de esto, cuántos mensajes te van a llegar? Ganar, sí. Porque la gente va a decir bueno, pero es que ganar. Esto es muy, muy sencillo. No por Pablo, a quien le tengo mucho respeto y mucho afecto, y también a muchos funcionarios que yo entiendo desde el lugar que hablan, son oficialistas, que yo les pido, la otra tuvimos una discusión muy importante en el Consejo en temas de seguridad, donde yo decía que venía creciendo el delito predatorio en la ciudad de Santa Fe. Esto es, fuera de los homicidios, todos los demás delitos están en crecimiento en Santa Fe. Y decían, no, en realidad no es así. Yo le digo, bueno, muestren una estadística, pero no me convenzan a mí. A mí no me tienen que convencer de nada. Vayan y díganle a la gente, vayan por los barrios, díganle, che, ustedes están equivocados, ¿sí? No está subiendo la inseguridad, no hay cada vez más delitos, hay cada vez menos delitos. Pero vayan y díganselo, a ver qué respuesta tienen. Claro. Y yo no estoy queriendo alimentar o canalizar el odio hacia nadie, simplemente discutir con seriedad. Si los funcionarios públicos encargados de la seguridad dicen que los delitos están bajando, entonces tenemos un problema, porque o están mintiendo o la policía le está pasando datos falsos, porque esto claramente no es así. El delito predatorio en el último año está creciendo sostenidamente en la ciudad de Santa Fe, en todos los barrios, en todos los lugares de la ciudad, y eso es verificable solo con las noticias de todos los días. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Denunciar. Digo, por ejemplo, uno me manda que paró ayer, no sé si me dijo, enfrente de la estación de, no sé, si de disco de ómnibus o de tren, perdón, no los puedo ver porque no tenía que ver con corrupción, pero ya que hablamos de seguridad, sí, dale. Me rompieron el vidrio, me afanaron. Hoy hablamos, ayer fue tema edificio donde hay oficina, que se le mete el sujeto, sí, con la idea primero de robar, aparentemente, pero después intenta un abuso. Hay muchas cosas que le damos los medios, tal vez como ese reclamo que me hace el muchacho que rompió la ventana y me dice, ¿qué voy a ir a denunciar? Tengo que perder toda la mañana, y queda nada. Puede ser que la no denuncia acompañe muchas veces en lo numérico para que las estadísticas den más a favor. Sí, hay una diferencia sustancial entre la realidad que está planteando esta persona que escribió y lo que ingresa al sistema. Ahora, eso lo saben todos los funcionarios públicos, la policía lo sabe. No puede, la respuesta de la policía, yo escucho a muchos funcionarios públicos que dicen hay que llamar más al 911.
Bueno, a ver, no podemos tirar la responsabilidad o trasladar la responsabilidad a las víctimas de los delitos porque no llaman. Entonces, como no llaman, no tenemos bien el mapa de calor del delito, y entonces estamos mandando a la policía. Si están robando acá, la estamos mandando a Marte. Pero, muchachos, ya después de 25 años ya saben dónde se produce. Claro. Sí, ya saben dónde están la ciudad de Santa Fe de última está pintada de rojo en todos lados. Pero la policía si la policía no maneja la calle, o sea, no sabe quiénes están robando, dónde están robando, estamos fritos. ¿Sí? Y esto yo lo digo y no me quiero desresponsabilizar de ninguna manera. Por eso yo lo que le propuse en el Consejo, una vez que terminó el acto electoral, porque si no parece todo electoralista, lo mismo que en la Oficina Anticorrupción, no la presentamos antes porque estaban las elecciones, entonces iban a decir, che, están aprovechando. Lo que propongo en materia de seguridad, bueno, es el momento de hacer un buen diagnóstico, porque ¿sabes, negro, cuál es el problema? Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo en los últimos 25 años en materia de seguridad en la ciudad de Santa Fe? Bueno, pidiéndole a la provincia que ponga cada vez más policías, que ponga cada vez más patrulleros y poniendo cada vez más cámaras. Perfecto, esto es básico. Ahora, mientras tanto, el delito sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué esta estrategia no funciona? Si la cantidad de policías y de motos, de patrulleros, viene aumentando en los últimos 25 años, es un dato duro, un dato estadístico. Porque no estamos trabajando sobre las condiciones estructurales que genera el delito, ¿sí? Porque mientras siga habiendo un montón de pibes drogándose en los barrios, tirados en las calles y tratando de conseguir lo que sea para comprar, para volver a drogarse a los 10 minutos, y entonces salen a robar, a romper, a cualquier cosa, una mochila, un celular, una bicicleta, lo que sea. Entonces vamos a poner cada vez más policías, vamos a poner cada vez más cámaras, vamos a poner cada vez más patrulleros, o sea, vamos a gastar un montón de dinero y vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque nadie está trabajando sobre las condiciones que generan. Hablaste de ciudad de la policía y la gente empezó a opinar. Mira, y Nico, no te lo presenté, pero dije Jorge Fernández y Cetán Yud, concejal. No te presenté como justicialista hoy. No te te presenté. Y te dice uno, negro, en contra de todo, de casi todo con el justicialismo, pero en esta excelente, ¿le pareció lo que estás proponiendo que tiene que ver con lo de la Oficina Anticorrupción, que es lo que venimos hablando? Y bueno, mucho empieza a hablar de los operativos policiales, esto decimos de la idea de inseguridad, que se llevó gobierno, chicos, ya se ha llevado gobierno, digo, esto van pasando y seguimos hablando de lo mismo. Me parece bueno lo que hablamos hoy, porque en Santa Fe cada vez que hay una elección me dicen, otra vez vamos a hablar de los colectivos, ya sigo siendo un quilombo, pero ya me tienen 500 elecciones hablando de los colectivos. Sí, hay pero hay que solucionarlo. Claro, pero a ver, que lo malo no es hablarlo, sino que siga siendo el problema. Sí, por supuesto que hay cosas que son solucionables a largo plazo, pero también hay que ser honestos con quienes están escuchando o en una elección y decirle, porque si no venimos y decimos, vamos a tener, como plantea el oficialismo hoy, como planteó Poletti en la campaña y todo el tiempo, vamos a tener una ciudad ordenada, ¿sí? Ordenada y pacífica, vamos a pacificar la ciudad. Uh-huh. Pero ¿cómo van a pacificar la ciudad? Explíquennos, por lo menos, no nos tomen como de tontos a los ciudadanos. Nosotros pensamos, explíquenos cómo van a pacificar la ciudad. ¿Cómo van a hacer? Porque si hace 25 años nadie la puede pacificar, ¿cómo va a ser que apretás un botón y se pacifica la ciudad? Vamos a ordenar la ciudad. Si ordenar la ciudad es 2 camionetas de la GCI, 2 patrulleros, o sea, 15 personas, entre personal policial y de seguridad de la municipalidad, sacando a un vendedor de frutillas en Vélez Sarsfield y Boulevard, ¿eso es ordenar la ciudad y pacificar la ciudad? Entonces estamos todos locos. Ordenar y pacificar la ciudad es trabajar en serio con un diagnóstico. La municipalidad no tiene un diagnóstico, no produce datos, no sabe qué hacer, maneja el territorio y no tiene datos que puedan ser interpretables desde una perspectiva securitaria. No tiene ni idea de lo que pasa en el territorio, ni idea de no tiene un plan de seguridad. ¿Cómo no va a tener un plan de seguridad a largo plazo? Esto es lo que yo les propuse el otro día en el Consejo, se enojaron, se ofendieron, porque se creen que yo simplemente los estoy criticando. Y lo que les estaba diciendo es, hagamos un plan serio
para que dentro de 10 años o 15 años, en vez de estar ocupándonos de esto, nos ocupemos de otras cosas, que todo lo que le falta a Santa Fe en cuestiones de estructura, infraestructura, de proyecto productivo, de proyecto turístico, todo eso, si siempre estamos apagando el incendio de los casos de inseguridad. Y hace 25 años, entonces, yo no veo que haya hoy en el Estado municipal, en el gobierno municipal, un plan de seguridad y una discusión seria. Y no lo hay porque no tienen un diagnóstico. Fuiste levantando temperatura. Sí. Tío, no paré porque ya necesita agua. El radiador necesita agua. Ya fue levantando temperatura. Te pregunto, vos que estás en leyes, salgo de lo municipal, ¿las leyes nos acompañan con el tema de seguridad? Las leyes que tenemos. Porque, ¿viste? Muchas veces dicen, leyes hay, pero hay que cumplirlas. Pero las leyes, cuando pasa lo del pibe este que entra a un edificio y capaz que mañana lo cruzamos en una cafetería, pero que en el medio intentó robar y abusar de una chica. ¿Las leyes nos acompañan en la Argentina? Sí, sí nos acompañan. Hay un sentido común de que las leyes son muy blanditas, pero si uno compara las leyes penales con otros países, las leyes argentinas son duras. Uh-huh. No sé, podemos capaz que no la en algún adelante. caso particular puede ser que discutamos si conviene una pena más, una pena de 1 año más, 2 años más, eso, pero no es la cuestión central. La cuestión central es no solo el código penal, sino todo lo que es el sistema penal, cómo funciona el sistema penal, o sea, jueces, fiscales, policía y las estrategias para prevenir los delitos, porque las leyes aparecen no para, en definitiva, no previenen, las leyes son para sancionar una vez cometido el delito. Claro. Lo que yo estoy pensando es que nosotros, sobre todo desde el ámbito municipal, tenemos que trabajar en estrategias serias de prevención. De nuevo, vuelvo, ¿quiénes cometen la mayoría de los delitos y por dónde transita la violencia? Bueno, desde el punto de vista de las personas, pibes jóvenes son las víctimas y los victimarios de la violencia en Santa Fe. Pibes jóvenes y pobres, fundamentalmente. ¿Y por qué? Porque no tienen proyecto de vida. Porque a los 13, 14 años, totalmente desclasados, desafectados, no hay ninguna institución que les ofrezca algo diferente a la violencia y a la criminalidad y a la droga, ¿sí? Entonces, como la escuela los expulsa, la policía los persigue, los utiliza para ciertos negocios, las organizaciones criminales los usan de soldaditos, el sistema de salud los expulsa, entonces el pibe se vuelve una bomba de tiempo. ¿Quién está trabajando sobre eso? ¿Qué estrategias tenemos para eso? Te lo piden las mismas madres en los barrios, te dicen por favor que alguien haga algo con mi hijo porque me está robando, claro. A mí me está robando para comprar droga. Sabes que yo discuto mucho con la gente, me dice, pero no, que se hagan cargo los padres, que se haga cargo otro. Y yo le digo, mirá que ese delito, eso que te molesta, después cae sobre vos. Por supuesto. El tipo que no tiene nada, que está jugado, que quiere robar, cae sobre vos. No es que de la nada le va a ir a robar a nadie, te va a ir a buscar a vos también. No es a ir sobre eso para ayudar a esa familia nomás, que está muy bien que lo hagamos. Digo, ir sobre eso para ayudarnos a que esto que está creciendo no sea un sálvese quien pueda. Sí, y ¿cuándo empiezan a crecer los delitos en la ciudad de Santa Fe? A mediados de los años 90, y se vuelve un problema acuciante a fines de los años 90, en coincidencia con la fragmentación de los lazos comunitarios, con la retirada del Estado, con el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, el aumento de la exclusión social. Hay una correlación entre el aumento de estos indicadores y la criminalidad. De hecho, toda la violencia en la ciudad de Santa Fe transita por los barrios en donde están los peores indicadores socioeconómicos. Que después muchos delitos predatorios ocurren en el centro de la ciudad, sí, efectivamente, pero tienen origen en un problema social muy grave. Quiero aprovechar porque veo que la gente se engancha. Perdón, Maurito, me paso un poco esto de los jóvenes, me dijiste, la pobreza, la droga, son jóvenes, aún siendo jóvenes, ¿va bajando la edad de la gente que empieza a delinquir? Digo, viste, decís, joven, me robó un pibe de 17 años, joven, me robó un jovencito. A veces decimos, muchacho grande. ¿Va bajando la edad de los que delinquen? Va fluctuando. Algunas estadísticas muestran, hay una estadística que a mí me llamó mucho la atención porque históricamente, por ejemplo, los homicidios y los heridos de arma de fuego tenían como víctimas y victimarios
muy jóvenes, a partir de los 15 años y hasta los 23, 24 años. En los últimos años empezó a subir la edad promedio hasta los 35 y 40 años, o sea, el núcleo duro estaba en la mediana edad. Jóvenes para nosotros, pero en la mediana edad, en relación, me refiero a la violencia más lesiva, a los homicidios y a los heridos de arma de fuego, una violencia muy, muy dura. Y eso tiene que ver con que esos jóvenes fueron creciendo. Claro. Y de pronto ya, toda esa exclusión social, esa pobreza que impactaba en los más jóvenes, se fue extendiendo, y ahora también porque la juventud se extendió. Entonces tenemos un problema desde los 14, yo diría que hasta los 35, 40 años. Persona ya Porque después también es cierto que en algunos sectores esa expectativa de vida, o porque terminan en la cárcel, ¿sí? Pero jóvenes, grandes, y lo más novedoso en el último año hubo muchos casos de ancianos que cometieron delitos por primera vez en su vida. En un kiosco, un abuelo. Y ahí te agarra la pelea, que dice, mira el abuelito. Yo dice, mira el abuelito. Entró armado a un almacén y te quiere afanar. Sí. Y hubo unos casos en otras provincias. Por ejemplo, en La Pampa detuvieron el año pasado a un hombre de 80 años que robó un paquete de 200 gramos de manteca. Y creo que en Mendoza a una nena de 12 años que antes del comienzo de clases se robó una cartuchera. Eso es la pobreza, es el hambre, la desesperación. Porque ante el ajuste, ante la desesperación de vivir todos los días, las estrategias de supervivencia a veces tienen que ver con esto. O sea, una persona de 80 años que va a robar por primera vez en su vida es un drama social extraordinario. Claro. No hay que pensarlo en términos solamente de seguridad, hay que pensarlo en otros términos. Jorge, gracias por el tiempo. Gracias a vos, negro, un placer. Me pasé, Maurito, me pasé un poquito, valía la pena.